Dentro de los temas que nosotros abordamos o tomamos en cuenta para los procesos cognitivos, así como para los cambios conceptuales en matemáticas y ciencias, primeramente tenemos el uso tanto de la cognición como de la metacognición, que básicamente van a ser el pilar de todo lo que vamos a ver consecuentemente. Para empezar, ¿qué es la cognición? La cognición va a ser aquel velo, aquel paraguas que va a cubrir todos los procesos mentales implicados tanto en la adquisición como en el procesamiento, el almacenamiento y el uso de la información. Es así que se le puede conocer como el acto de conocer, y por lo tanto va a incluir tanto la percepción como la memoria, el razonamiento y la solución de problemas. Eh, Posteriormente hay un nivel superior de procesamiento de esta información en donde nosotros ya ocupamos una capacidad tanto de autorregulación como de monitoreo. Y es aquí cuando entra la metacognición, que nosotros lo podemos definir como el pensar sobre el pensamiento. Y es así que nosotros autorregulamos nuestros propios procesos cognitivos. Eh, Ahora, ¿qué es lo que nos va a permitir la metacognición? Bueno, pues esto va a dar paso, perdón, a darnos cuenta de que las estrategias que estamos usando funcionan o no funcionan, las cambiamos o las conservamos y evaluamos cuál es la más efectiva. Es así que este sistema de control va a garantizar un aprendizaje y una ejecución cognitiva eficiente y consistente. Posteriormente, abordamos lo que es un pensamiento lógico abstracto, que va a ser, bueno, eso lo explicamos al final. Primeramente, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de un pensamiento lógico? Bueno, va a ser una forma tanto estructurada como secuencial de razonamiento que se orienta en la conclusión correcta o la solución válida de un problema. Es así que su principal característica va a ser la adquisición o la incorporación de reglas de lógica formal, en donde procede el paso a paso eh, que asegura que cada etapa de razonamiento sea correctamente justificada y sea como en secuencia, o sea, que la posterior tenga relación con la anterior y viceversa. Y es así que al seguir estos pasos, lo que va a hacer es buscar que el argumento tenga una validez y se va a preocupar, por así decirlo, de que en la conclusión sean necesariamente premisas independientes y que sean verdaderas o similares a la realidad. Es así que nos va a permitir ordenar tanto el conocimiento como identificar patrones, clasificar información, verificar hipótesis y tomar decisiones fundamentadas. Esto pues, es lo principal porque al final de cuentas uno como investigador científico o como una persona profesional debe siempre de sustentar todos sus argumentos en bases sólidas, en tener teoría, en tener aliados, autores que ya hayan hecho este tipo de investigación. Entonces, en esencia, este pensamiento va a ser un mecanismo tanto de razonamiento correcto como ordenado. Y un pensamiento abstracto. Esta va a ser la capacidad de operar mentalmente ideas, conceptos, símbolos, principios. Y vamos a alejarnos un tanto de la experiencia inmediata y de lo que nosotros podemos percibir. Como por ejemplo hablamos sobre ideas, sobre teorías, sobre ecuaciones, si lo vemos desde el área matemática. Y nos va a permitir comprender y utilizar sistemas de representación para manipular ideas. Eh, es crucial que en el caso de su función decir que para la generalización y la planificación a largo plazo es necesario la comprensión de metáforas. Es un área un tanto abstracta. Entonces,
La creación del conocimiento científico y filosófico dentro del pensamiento abstracto requiere o exige la creación de conceptos de alto nivel, es decir, formas de pensamiento más abstractas y que requieren un proceso cognitivo pues, de mayor esfuerzo. Es una herramienta que te va a permitir a ti como individuo ir más allá de lo visible. Posteriormente, nosotros abordamos lo que es un pseudoconcepto y un concepto científico. Eh, en el caso del pseudoconcepto, va a ser ideas basadas principalmente en características que nosotros percibimos o bien por así decirlo superficiales. Eh, Se acerca un tanto a la lógica porque nosotros decimos, bueno, si lo vemos entonces quiere decir que es real, entonces es lógico, pero carece de una abstracción y de una definición rigurosa del concepto. Entonces nosotros podemos decir, a lo mejor tal cosa, como puede ser que un niño pueda agrupar objetos redondos y llamarlas pelotas, sin entender realmente la función o el material. No son pelotas, a lo mejor es una bola de boliche, ¿no? Por así decirlo. Entonces, de forma, de alguna forma, al relacionar una esfera con una pelota, a un niño se le hace fácil llamar a todas las cosas redondas pelotas, pero realmente pues no es así. Y por el contrario, un concepto científico es una estructura mental abstracta que se basa en propiedades esenciales e invariantes, o sea que no hay error de categorización de objetos. Es así que mmm, forma parte de un sistema de conocimiento coherente, algo que ya está estudiado, que ya se definió de manera concreta. Esto nos va a permitir relacionar aquellos conocimientos que realmente tienen una fundamentación científica y de separarlos de los que meramente son interpretaciones propias que hemos generado a lo largo del tiempo. Para todo esto, nosotros al final utilizamos lo que van a ser procesos cognitivos básicos y superiores. En el caso de los básicos van a ser herramientas fundamentales de entrada que van a funcionar como herramientas de primer procesamiento de la información. Es decir, que va a ser la forma más básica en que un ser, un individuo, va a procesar esa información. Y lo vemos a través de la atención, que va a ser el proceso de la selección y focalización en ciertas actividades en específico, como la percepción, que va a ser mediante la cual nuestro cerebro va a interpretar, organizar y dar significado, si así lo queremos ver, a la información sensorial recibida, o sea, lo que nosotros observamos, lo que sentimos, lo que olfateamos, cosas así. Otra forma básica de estos procesos cognitivos va a ser la memoria, que pues nos va a permitir codificar, almacenar y recuperar en el futuro información y experiencias que en algún momento hayamos tenido, ya sea a corto plazo, como lo que pueden haber sido una cantidad limitada de información por un periodo breve y que dentro de una semana a lo mejor ya no nos acordamos, a memoria de largo plazo, como lo podría ser bueno, que básicamente va a ser el almacenamiento de información de forma duradera, o sea, algo que no se nos va a olvidar. Habilidades, recuerdos, el mismo lenguaje se podría decir que es una forma de recordar. Y hablando de lenguaje, pues es otra forma de básica de proceso cognitivo, que va a ser un sistema, o sí, un sistema de símbolos y reglas complejos que se utilizan para comunicar, para transmitir esos pensamientos, ideas e incluso emociones a través de nuestra expresión corporal y para hacer una representación interna del conocimiento y el razonamiento. Es decir, el lenguaje externo, pues lo conocemos todo, a lo mejor es el habla, pero el lenguaje interno también tiene su parte importante porque nos hace las personas que somos.
Por otra parte, dejando ya de lado esto, tenemos a los procesos cognitivos superiores. Esto ya van a requerir una integración una manipulación compleja de estos procesos y van a ser base para aquellas capacidades humanas que como individuos son únicas, como podría ser el pensamiento, que va a ser la manipulación de toda esa información interna, de todo lo que nosotros tenemos contenido en nuestra memoria a través del almacenamiento de información, que nos va a dar pauta a la solución de problemas y a tomar decisiones y crear un nuevo conocimiento. O sea, a partir de lo que ya tenemos, nosotros crear nuevo conocimiento. Otra que podremos tomar en cuenta sería el razonamiento, que va a implicar la extracción de conclusiones a partir de un conjunto de hechos y premisas. Esto lo vamos a hacer mediante un razonamiento, a lo mejor podría ser deductivo o inductivo, o sea, garantizado o probable. Y a partir de esto nosotros generamos un pensamiento crítico que nos va a permitir tanto analizar como evaluar toda esa información que hemos procesado y nos va a permitir llegar a un proceso más que va a ser la resolución de problemas. Va a ser meramente dirigido a superar obstáculos para alcanzar una meta. ¿Cómo lo va a hacer? La identificación del problema, generar sus posibles soluciones, evaluar su viabilidad, si realmente funcionó esto que estamos haciendo, e implementarlo de ser así o mejorarlo de haber alguna falla. Posteriormente viene la toma de decisiones, que va a ser de entre todas las opciones, de entre todo lo que nosotros tenemos, nosotros vamos a hacer una selección de una opción entre varias alternativas. Y esto lo vamos a hacer basándonos en criterios y objetos personales o situacionales. Otra que tenemos es la autorregulación, que va a ser, que va a ser la capacidad de monitorear, dirigir y ajustar nuestros propios pensamientos. Posteriormente, si nosotros lo queremos hacer ver así, la creatividad va a ser otro proceso muy importante, que va a ser esa capacidad como individuo que tenemos de generar ideas, productos, soluciones que van a ser novedosos y adecuados para nuestro contexto, que nos va a permitir a nosotros implementar cosas nuevas. Sin embargo, ¿qué nos impide nosotros llegar de un proceso cognitivo básico o bueno, no nos impide, nos dificulta llegar de un proceso básico, de cognición básico, a uno superior? Bueno, hay muchos obstáculos en el aprendizaje que podemos clasificarlos en tres tipos. Un obstáculo didáctico que va a surgir de la elección o gestión de la enseñanza por parte del docente. Es decir, aquí es meramente un error que comete el docente y que se lo transmite hacia los alumnos. Eh, Puede ser una secuencia inadecuada de los temas, que no sé, a lo mejor de una parte aritmética no nos vayamos en orden y en vez de pasar a la álgebra pasemos a trigonometría. Entonces es ahí como que, por ejemplo, un error. O falta de herramientas, que a lo mejor la forma de transmitir la información no sea la adecuada. No se utilicen recursos didácticos, ni mucho menos materiales didácticos. O la forma en que el contenido mismo se presenta, que va a dificultar la conexión de conocimientos tanto previos como posteriores para el tema que están observando. Otro obstáculo que tenemos es el ontológico, que va relacionada con la naturaleza misma del concepto que se intenta aprender. Eh, mm, por ejemplo, entender que la luz puede ser onda y partícula simultáneamente, visto desde una perspectiva de la física. O sea, va a ser un choque muy fuerte de la experiencia cotidiana del alumno con lo que está aprendiendo. En qué momento el alumno va a entender cómo funciona una onda y cómo funciona una partícula. Y es aquí cuando nosotros podemos corregir este tipo de errores. Decir, mira, onda a lo mejor con la luz, onda es lo que pasa con tu microondas. O sea, llega una cantidad
de ondas de luz que permiten que la estructura molecular de la comida empiece a vibrar, a vibrar, a vibrar hasta calentarla. Y funciona como partícula porque atraviesa, o sea, se va dirigida y choca. Entonces es ahí cuando nosotros al momento de ver a través de una superficie reflejante como lo sería a lo mejor un espejo, funciona no como onda porque no está transmitiendo calor, sino como partícula porque está rebotando y está saliendo hacia otra dirección. Y otro obstáculo podría ser bueno, más bien es el epistemológico, que proviene de las formas anteriores de conocimiento del propio estudiante, es decir, errores conceptuales o pseudoconceptos que han sido útiles a lo mejor en su contexto, pero son incorrectos o lo limitan en el nuevo marco teórico que tiene que aprender. Lo más grave es que generalmente se presenta una resistencia por abandonar este conocimiento que a él le ha sido válido, le ha sido funcional para toda su vida hasta ese momento. Es entonces que ese cambio conceptual va a requerir que el alumno desaprenda y reaprenda todo un proceso de información. Y es con esto que nosotros nos damos cuenta que el alumno requiere de muchísimos factores para que realmente pueda llegar a un aprendizaje. O sea, necesita tener un proceso cognitivo o sea, no solamente em, ver, almacenar y poder recuperar esa información, sino que necesita ir más allá, necesita tener un proceso de metacognición, poder ver esa información, analizarla, sacar sus conclusiones y crear conocimiento nuevo. Y esto pues lo hace mediante, primera, procesos cognitivos básicos, que va, no sé, a lo mejor observo, pongo atención, me memorizo y posteriormente llego a procesos cognitivos superiores. De forma creativa nosotros llevamos un proceso a lo mejor ¿cómo podremos decir? Una resolución de problemas y le damos viabilidad a hasta toda esa información que estamos adquiriendo. Y esto solamente se puede lograr evitando todos estos obstáculos de aprendizaje. O sea, un alumno que no tiene obstáculos didácticos sería un alumno que lleva a lo mejor una educación privada, si así lo queremos ver. Un alumno al cual no se le enseñan conceptos errores. Un alumno el cual no tiene problemas con darle un significado a todo lo que intenta aprender. Un alumno que conecta disciplinas, un alumno que toma decisiones, o sea, son tantos procesos los que se llevan a cabo que es difícil que se logre de forma inmediata a lo mejor en alumnos de básica o de incluso de superior. Y es así que nos damos cuenta que todos estos conceptos se relacionan, tienen que ver en este proceso que uno va siguiendo para poder generar su propio conocimiento. Con esto concluyo. Espero les sirva como una introducción a lo que sería el tema.